Carlos Leder, bonanza y ruina del capo que hizo a Escobar. Carlos Leder fue uno de los fundadores del cartel de Medellín. Las películas de narcos lo muestran como un cabecilla de segundo nivel, un poco loco, playboy y adicto a la marihuana. Pero la historia que ustedes van a conocer esta noche enseña una cara poco conocida del narcotraficante, la del pionero que hizo rico a Pablo Escobar al ingeniarse la primera ruta aérea del cartel a Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Les saluda Teresa Rodríguez. Muy buenas noches y bienvenidos aquí y ahora. Leder también amasó una fortuna que le permitió darse todos los lujos, como comprar una isla paradisíaca en las Bahamas. Hoy languidece en un auspicio de caridad de Alemania con serios quebrantos de salud. Esta es su historia, reconstruida durante varios meses por los periodistas de Univisión Investiga. A mediados de los años 80, la hacienda Nápoles de Pablo Escobar era el lugar predilecto de los líderes del cartel de Medellín para divertirse, hacer negocios y celebrar con prostitutas. John Jairo Velázquez, alias Popeye, sicario de Escobar, cuenta que a principios de febrero de 1987, Carlos Leder, uno de los líderes del cartel, participaba en una de las fiestas de la hacienda. Inclusive en una rumba de esas le costó la libertad a Carlos Leder Rivas. Pablo Emilio Escobar Gaviria lo tenía como su gran amigo, su socio, su compañero de causa. Pero esa noche, según Popeye, Leder había consumido cocaína en exceso y estaba muy molesto con una escolta de Escobar porque lo había interrumpido constantemente cuando departía con una mujer en una de las habitaciones. Leder tenía paludismo cerebral, vino muy loco de la selva, estaba tirando mucha cocaína, fumando mucha marihuana y le presentaron una prostituta bonita. Y uno llegaba y se le arrimaba y me decía, Pope, le presento a mi esposa. En Nápoles, el sicario alias Rollo se preparaba para salir con Escobar. Estamos como en un patio central muy grande de la finca y se escuchan 3 balazos. El primero se lo pegó aquí y le abrió la cabeza en 2 y el otro lo pegó aquí y le voló el hombro. Leder mata a un hombre de Escobar y para enfriar tal vez las cosas o la tensión que quedaba, Escobar coge un jeep y nos lleva a pasear por la hacienda de Nápoles. Germán Castro Caicedo es un reconocido periodista colombiano que estaba ese día en la hacienda esperando a que Escobar le diera una entrevista. Se buscó la ruina, como dicen los españoles, porque a raíz de eso Escobar se lo entregó a la justicia. Iban a matar a Leder y Pablo Escobar en persona creo que intervino y dijo, este señor se va de aquí, pero nadie lo toca. Detrás de la orden de Escobar había una trampa. Si lo matamos, pues queda muerto y no pasa nada. Y si lo entregamos a las autoridades y ya nos envía a nosotros y lo entregamos a la Policía Nacional. Él me dijo que Pablo Escobar lo había entregado y que él estaba dispuesto de apoyar a la DEA en capturar a Pablo Escobar. Mike Vigil fue el jefe de operaciones internacionales de la DEA. El cartel de Medellín ya no quería tener tratos con Carlos Leder porque ya estaba haciendo locuras. Y desafiando a Estados Unidos. Porque la cocaína es la bomba atómica de Latinoamérica. Por eso nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas. La policía colombiana dio con el lugar donde se escondía Leder. Al escuchar los tiros, se levantó con resaca de varios días de drogas y licor, levantó los brazos y se entregó diciendo, no disparen, soy Carlos Leder. Posó sonriente pensando en que pronto sería liberado porque no había tratado de extradición. Estados Unidos es una sociedad guiada por la revista Playboy, guiada por una sociedad embriagada en la pornografía y guiada por una industria militar que obliga a los norteamericanos a abrir frentes de guerra. Era exactamente como ver aparecer un Rambo en la selva. Así fue la impresión que tuvimos, además lo dijimos. Las periodistas Ana Cristina Navarro y María Luisa Mejía lo habían entrevistado semanas antes de su arresto. El presidente Belisario Betancur firmó la extradición. En menos de 12 horas salió en un avión de la DEA hacia Estados Unidos. Sería el primer líder del cartel de Medellín extraditado. La decisión cerraba el ciclo turbulento de la vida del hombre que hizo multimillonario a Pablo Escobar y a los demás líderes del cartel de Medellín. El loco Leder, como ellos lo conocían.
El que volvió ricos a todos esos bandidos de Medellín fue Carlos Leder, y ellos lo apreciaban mucho porque fue el origen de sus fortunas. Todos reconocen que él en esa época fue el pionero. Estados Unidos calculó que había amasado una fortuna de 2.700 millones de dólares. Protegido por funcionarios, policías y religiosos, fue además el pionero de la incursión de los narcos colombianos en la política mucho antes de que Escobar lo intentara. Era un personaje contradictorio que pronunciaba discursos de corte nazista frente a la estatua del cantante de la paz, su gran ídolo, John Lennon. En su discurso desafiante, justificó el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia de Colombia, que presionaba por su extradición. Bonilla fue fusilado por el pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios y la mano del pueblo es la mano de Dios. Entonces, ¿usted justifica el asesinato de Lara Bonilla? Claro que lo justifico, plenamente. La respuesta de Carlos Leder es la típica respuesta de cínica de un criminal que se defiende de los cargos. Y bueno, generalmente los que celebran el crimen son aquellos mismos que lo cometen. El crimen fue declarado de lesa humanidad, por lo que no prescribe la acción. No, pues a Carlos Leder se le atribuye el papel, el rol y la responsabilidad que cumple un jerarca, un cabecilla de una organización criminal. His contact was a crazy nut job named Carlos Leder. La figura de Leder aparece tangencialmente en series de televisión y películas al lado de Escobar. Nosotros somos una organización, un cartel, y estamos en la obligación de mantenernos unidos. Usted cúmplame con matar al coronel y celebramos todo lo que quiera. Detrás de ese rol aparentemente secundario, había un personaje más sofisticado y audaz en el negocio que cualquiera de los demás cabecillas del cartel de Medellín. Un personaje a quien un fiscal de Estados Unidos llamó el Henry Ford del transporte de la cocaína. Hoy, después de más de 30 años de que lo afirmara el fiscal que logró su condena, el abogado de Leder está de acuerdo. Él es muy creativo. Lo que él trajo al narcotráfico era logísticas. Esa ruta que se abrió por las Bahamas, él fue el Marco Polo de esa ruta. Después de eso empezaron a aumentar los cargamentos. Leder pronosticó que la droga financiaría los movimientos populistas de la región. Con los estimulantes suaves, porque la coca y la marihuana son estimulantes suaves, y con el mercado que aparentemente los norteamericanos necesitan para poder funcionar, ¿sí? Se están gestando los movimientos revolucionarios latinoamericanos. Un padre alemán agresivo y una madre rebelde que lo rescató, ladrón de carros en Estados Unidos en los años del hipismo y dueño de un callo donde mezcló negocios, droga y diversión, son algunas de las páginas del álbum de este hombre que fue rey y hoy vive de la beneficencia alemana. Como reportero he seguido la vida de Carlos Leder durante más de 30 años. Cubrí el juicio en su contra en Jacksonville y otro aquí contra el general Manuel Antonio Noriega, donde fue presentado como testigo del gobierno al que más despreció cuando era libre. Hoy Leder, que fue uno de los hombres más ricos de Colombia, está en un refugio para gente sin vivienda en Alemania después de haber sido deportado de Estados Unidos. Él me ha dicho a mí que él aprendió en la cárcel y que él aprendió que a él le tocaba pagar por lo que él hizo. Cuando Leder llegó a mediados de los 60 a vivir a Estados Unidos, los jóvenes protestaban contra la guerra de Vietnam y para escapar a la incomprensión consumían toneladas de marihuana que se producía en México y Colombia. Leder la usaba y la vendía en pequeñas cantidades mientras hacía cálculos de cómo podría salir adelante en el país de las oportunidades. Comenzó a traficar cantidades pequeñas de marihuana y también se involucró en el robo de carros. En Colombia, Pablo Escobar, que tenía su misma edad, también robaba carros y lápidas de los cementerios, pero manejaba un negocio que empezaba a ser más lucrativo que la marihuana.